Señor les bendiga en este día, iglesia. Le damos gracias a Dios por sus vidas, por su familia, por su hogar, por la provisión de Dios que Él ha sido hasta este día con nosotros. Y pues es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder exponer un poco de la palabra en esta hora, de lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Y pues vamos a hacerlo basados en el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 16. Ahí va a estar basada la exposición de esta palabra en esta hora, en este día. Y vamos a leerlo. Proverbios, capítulo 6, verso 16. Y ahí en casita, ¿verdad? Ustedes búsquenlo y leamos esta palabra. Dice así la palabra de Dios. De la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y después narra esas cosas, ¿verdad?, de las que aborrece Jehová. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe en este tiempo de enseñanza, que nos haga, ¿verdad?, personas hacedoras de la palabra, y que, como dice Santiago, seamos esas personas que no solamente escuchan, sino ejecutan la palabra, obedecen. Que el Señor nos ayude en este tiempo, hermanos, y que nos dé de su sabiduría. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos que están en sus casas y que pueden escuchar la palabra desde ahí. Gracias porque a través de este medio, Señor, tú te puedes mover. Para ti no hay imposible, Señor. Si alguien está necesitado, tú extiende tu mano de poder y de misericordia. Pero en este momento queremos dejar este tiempo en tus manos para que tú des sabiduría a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, a nuestros pensamientos, y podamos ser, Señor, una iglesia obediente, una iglesia que esté preparada para tu venida, Señor. Gracias por la provisión que tú das a las familias de esta iglesia, Fe, Esperanza y Caridad. Gracias porque tú estás con ellos, Señor. Yo lo sé porque tu palabra dice que no nos vas a dejar solos. Señor, ponemos ese tiempo en tus manos y que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos y ayudándonos a aprender más de ti, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado esta reflexión, hermanos, 7 acciones que debemos evitar. Entonces, el proverbista Salomón nos habla en Proverbios que hay 7 cosas que Dios no le agrada. Y yo quiero hablar de 7 acciones que son desagradables delante de Dios. Como hijos de Dios, debemos pensar y hacer como Jesús nos ha enseñado y nos ha dado ejemplo en su palabra. Cuando estuvo en esta tierra, Él se condujo como un hombre, ¿verdad?, amoroso, humilde, servicial. Entonces, así como nosotros somos sus hijos, tenemos que conducirnos de la mejor manera y tratar de agradar a Dios. Entonces, tenemos que ver que Dios nos llamó a que cultivemos en nuestro interior, no solamente en nuestro exterior, sino en nuestro interior, primeramente, virtudes que debemos estar engrandeciendo, que debemos estar aumentando, como el amor, la paciencia, etc. Ese fruto del Espíritu que debe dar su presencia en nuestras vidas. Pero también hay cosas, hermanos, que tenemos que evitar. Y una de esas primeras cosas, hermanos, que pareciera que es muy, ¿cómo podría decir?, insignificante a lo mejor, que a lo mejor a veces pensamos que no es algo que nos traerá consecuencias, pero sí es. Y la primera acción que debemos evitar, hermanos, es la curiosidad excesiva. Yo creo que todos tenemos algo de curiosos y a veces es bueno ser curioso, pero cuando esa curiosidad es excesiva, nos lleva a un punto, hermanos, de caer en errores y en fatalidades que nos van a traer decrecimiento, estancamiento en nuestra vida cristiana. Ahora, vamos a un pasaje de la Biblia
que se encuentra ahí en Primera de Samuel 6:19. Dice así, Primera de Samuel 6:19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová, e hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Fíjense nada más lo que pasó por curiosos, por estar. La arca había sido llevada cautiva por el pueblo filisteo, y los filisteos la habían tenido por un tiempo, 3 meses para ser exacto. Y este pueblo, ¿verdad? Al ver que les estaba yendo mal, dijeron, no, tenemos que devolver el arca. Dios, el Dios de los israelitas, está molesto con nosotros. Y ellos enviaron la arca con unos animalitos, ¿verdad? Para que ellos no la agarraran. Y cuando llegó a un lugar, ¿verdad? Ahí en el mismo pasaje de Primera de Samuel 6:6 nos dice, Primera de Samuel 6:14 dice, y el carro vino del campo de Josué a Bet-Sema. O sea, el carro venía del campo de los filisteos y llegó al campo de Josué en Bet-Sema y paró ahí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto. Los filisteos la habían mandado, hermanos, de regreso a Israel, pero ellos ni siquiera la tocaron. Sabían que era algo sagrado, sabían que era algo importante, pero los del pueblo de Israel les ganó la curiosidad. Si usted lee ese pasaje con detenimiento ahí en su casa, se da cuenta que ellos estaban tan curiosos de esa arca que había vuelto, porque pues ellos la habían visto solamente en el tabernáculo de lejos, y dice que muchos hombres empezaron a querer ver lo que había dentro. Y Dios se molestó por ese acto de curiosidad excesiva. Y eso a veces nos pasa como cristianos, hermanos. A veces queremos enterarnos de cosas que no nos corresponden, que no nos incumben y que no nos van a traer ningún beneficio, aunque nos enteremos de ellas. Debemos evitar la curiosidad excesiva. El deseo de aprender es bueno, pero cuando queremos enterarnos de cosas que no nos van a edificar, es mejor mantenernos al margen. El pueblo de Israel no lo entendió y quiso, ¿verdad?, mirar adentro. Y fíjense lo que pasó. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 6, ahí mismo en el pasaje, usted léalo con calma en su casa. 1 de Samuel 6:6, porque endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón. Endurecieron su corazón después de que los había trasladado aquí y se fueron, dice. Dios les está comparando, dice, ustedes son tan duros como Faraón, que endureció su corazón. Yo regresé el arca y ustedes, en lugar de estar contentos y respetarla y llevarla al lugar que corresponde, no, dijeron, pues vamos a ver si no le echaron algo los filisteos, o ya no sé ni qué hay adentro del arca, vamos a ver si sigue habiendo las cosas que Moisés puso ahí. Y empezaron de curiosos, hermanos. Empezaron con una curiosidad excesiva de lo que había dentro del arca. Y Dios mató, dice, a 50,000. Ahí en el pasaje que leímos dice que Dios mató a 50,070 hombres, o sea, muchos, por un acto de curiosidad excesiva. Entonces, es muy importante que analicemos cómo andamos en nuestra curiosidad. ¿Cómo andamos? Con una curiosidad. Hay un dicho que dice, no sé si usted lo ha oído, la curiosidad mató al gato. No sé si usted lo ha oído, refiriéndose de que muchas veces por excesividad de saber algo, nos metemos en problemas. El pueblo, en lugar, como le decía, de ponerse contento porque el arca había regresado al pueblo, los filisteos dijeron, ya no la queremos porque nos está viniendo mal, vamos a regresar esa arca. Pero ellos le tuvieron tanto respeto que no la tocaron, la mandaron en una carreta con animales para que la jalaran.
Pero el pueblo, en lugar de llegar y recibirla con alegría, con gozo, con bombo y decir gracias a Dios, regresó la presencia de Dios, porque eso significaba el arca, la presencia de Dios entre nosotros. Y entonces empezaron a decir, vamos a cruzar, vamos a ver qué hay, vamos a ver si no le quitaron, si no le pusieron, si dejaron lo mismo que estaba cuando se la llevaron. Entonces, hermanos, esto nos enseña, o nos debe enseñar, a cuidar nuestra santidad, nuestra curiosidad. No estamos para curiosar cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Hay mucha gente que se ha metido en problemas, hermano, y ha llegado a las drogas por curiosidad. Quiero saber qué se siente. Y por esa curiosidad quedaron anclados, quedaron atrapados, esclavizados en las drogas, en la pornografía, en el cigarro. Tengo curiosidad, ¿no ha oído usted esa expresión? Tengo curiosidad de saber. A veces la curiosidad excesiva te lleva a situaciones no agradables. Tengo curiosidad, yo recuerdo a una joven que decía, yo tengo curiosidad en mis tiempos de jovencita. Me decía, yo tengo curiosidad de saber, y era una cristiana, ¿qué hay en un antro? Un día vamos, nomás para curiosar. Y yo dije, ay, pues creo que no es tan bueno esa curiosidad, pensé yo en mis adentros. Y efectivamente, hermanos, esa curiosidad te puede atrapar y matar, como hizo con estos varones, por curiosos, en lugar de dar gracias, en lugar de regocijarse, en lugar de poner el arca donde le correspondía en el tabernáculo. No, empezaron a querer indagar, ver. Hay cosas que nos corresponden, hay cosas que no nos corresponden saber. A veces queremos saber de Dios y decimos, ay, quiero saber de Dios, pero no porque queramos amarlo y respetarlo, sino porque, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cosas que no te dejan acercarse a Dios. Y queremos, ¿verdad?, curiosar cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Entonces, tenemos que aprender a tener cuidado con la curiosidad, hermanos. En el Antiguo Testamento les costó la vida en esta época a estos varones, a estas personas. Hablo de varones en el sentido general, hombre y mujer, o jóvenes, a lo mejor también había curiosos ahí. Y ellos, mal encausados, esa curiosidad los llevó a profanar el arca del pacto, que era un arca sagrada, un arca donde la presencia de Dios habitaba en medio de esos querubines. Y ellos lo profanaron por su excesiva curiosidad. A veces el querer conocer cosas que no nos corresponden nos puede costar nuestra salvación, hermanos. Entonces, cuidado con lo que estás queriendo conocer por curiosidad. Entonces, cuidado muchachos jóvenes, sobre todo, con lo que quieres probar por curiosidad, por decir, voy a probar esto por curiosidad. No, ten cuidado porque te puede costar tu salvación. Esa es una acción que debemos evitar, la curiosidad excesiva. Esa es la primera, la número 1. La número 2 es las palabras inútiles o poco sabias. Tenemos una boca, un sentido que Dios nos ha dado, no solo para comer y gustar los buenos platillos que a veces comemos y qué rico, sino también con esta boca hablamos, pero a veces hablamos palabras inútiles, palabras poco sabias. Y esa es una acción que debemos evitar, hermanos. Porque vamos precisamente a la palabra de Dios. Ahí en el Salmo 39:1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno delante de Dios. Guardaré mi boca con freno mientras que el impío esté delante de mí. A veces, hermanos, por estar con conversaciones que corrompen las buenas costumbres, como diría el apóstol Pablo, empezamos a decir palabras que no son las mejores ni las más adecuadas de un hijo de Dios, de una persona que dice que conoce a Cristo.
¿Cuántos malos testimonios he escuchado que dicen, es que él dice que es cristiano, pero dice un montón de groserías, dice un montón de palabras antisonantes, obscenas, chistes, les ponen colores, ¿verdad? Chistes colorados, chistes rojos. Esas son palabras inútiles, hermanos, que como cristianos esa acción no debe estar ya presente en nuestra boca. La palabra de Dios nos dice también, hablando de las palabras inútiles, las palabras que no son edificantes, ahí en el Salmo 34:13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y pudiéramos mencionar muchas citas bíblicas que hablan de guardar nuestra boca, de saber qué vamos a decir, porque podemos decir muchas cosas, hermano, pero dentro de esas cosas hay cosas que no van a ser útiles y que mejor las dejamos aquí adentro, no las sacamos. Mejor las quitamos de nuestro vocabulario, hermanos. Hablar para lucirnos, para engrandecernos, no agrada a Dios, hermanos. Hablar como el mundo habla, con palabras antisonantes, con palabras que a los objetos ya no les dicen como son, sino que les dicen palabras obscenas, inútiles, no es la forma que agrada a Dios y no son para nosotros los que conocemos a Dios. Esas palabras son inútiles en nuestra boca, son acciones inútiles que no debemos efectuar, hermanos. Ahora, nuestro camino se marca con las palabras que decimos y es muy importante pedirle a Dios que nos refrene nuestra lengua, que nos refrene nuestra boca, de decir palabras necias, de decir necedades. A las palabras no se las lleva el viento, como dicen, ay, las palabras se las lleva el viento. No es cierto, eso no es cierto. Las palabras son muy importantes, dan vida o traen muerte, dice la palabra de Dios también ahí en Proverbios. Entonces, ¿qué palabras estoy usando? ¿Las útiles o las inútiles, las poco edificantes? Estoy haciendo una acción de traer palabras útiles a mi vida, a mi casa, a mi familia, a mí misma, a mi persona, o estoy trayendo palabras inútiles a mi persona, a mi casa, a mi familia, y por consecuencia dando mal testimonio de los cristianos, de los que nos decimos cristianos o queremos dar un buen ejemplo. No es fácil, pero hablando con palabras inútiles, pues menos, ¿verdad? Entonces, no debemos hablar con estas palabras, hermanos. Debemos pedirle a Dios que nos dé esa serenidad, esa capacidad de mantenernos hablando palabras útiles. Y si no tenemos mejor nada bueno que decir, mejor quedarnos callados. Si no tenemos nada amable, nada elogiable que decir, mejor guardar silencio. Es más conveniente. Entonces, la segunda acción es no usar palabras inútiles, palabras que no edifican. Ahora, ¿cuál es la tercera acción que debemos evitar? Acuérdense que estamos hablando de 7 acciones que debemos evitar. La tercera es la ambición, hermanos. La ambición es el deseo excesivo, desmedido de poseer bienes materiales. No estoy diciendo que no debes tener aspiraciones de mejora en todos los aspectos, pero llegar a la ambición, eso ya es algo que Dios no le agrada y que no es bueno en nuestro crecimiento y desarrollo cristiano. Ahora, los bienes materiales no son lo más importante, pero pareciera que hoy en día se ha vuelto demasiado importante los bienes materiales. Y yo no estoy en contra de que tú tengas una buena cama, un buen techo, X. Si Dios te lo permite, qué bueno. Pero de ahí a estar afanado por decir, es que ahora tengo una tele de 20 pulgadas, quiero una de 50. Es algo que te afana demasiado. Y eso es la ambición.
no te conformas con lo que tienes. Si ya tienes algo muy bueno, quieres algo súper mejor, porque hay una ambición. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de la ambición? Nos dice en Mateo 6, hay mucha palabra, pero vamos a usar solamente estos textos. En Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones mina y hurtan. Hermanos, la mujer de Lot se había hecho tesoros en Sodoma y en Gomorra. Por eso cuando el Señor la sacó, no evitó el voltear por sus posesiones, que a lo mejor eran muchas y eran muy buenas y muy bonitas. Pero eso, hermanos, la detuvo de obtener la salvación. Hoy en día hay muchos cristianos que por afanarse, no en ser mejores, sino en tener lo mejor, podamos detener o estancarnos en nuestro crecimiento espiritual. Jesús nos enseña que no existe ni existirá nada más valioso que hacer los tesoros en el cielo. El ambicioso solo hace que sus sueños materiales se realicen. Él aspira, la gente ambiciosa solo aspira a lo material, hermanos. Nosotros como cristianos, bueno, yo no sé, yo tengo la ambición, hablando espiritualmente, de un día, como dice ese canto del español, se me olvida el nombre de este hombre español que canta, cara a cara, un día verlo, un día postrarme ante su presencia y estar ahí, como dice él, y postrarme y llorar delante de él. Pero la gente ambiciosa solamente aspira a lo material, por eso es una ambición materialista solamente. Y entonces entra a un desenfreno de querer más. Y Lucas nos lo recuerda, hermanos, hablando de este hombre rico. En Lucas 12:18 dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros. O sea, él ya tenía, ya tenía graneros, ya tenía casas, ya tenía cosecha, dice, esto haré, derribaré mis graneros. No dijo, ay, voy a construirlos porque Dios me va a bendecir. No, dijo, derribaré. O sea, yo tengo, pero quiero más, necesito más grandes. Y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, no se saciaba con lo que ya tenía, porque ya dice la Biblia que ya tenía. Pero dijo, no, están muy chiquitos. Y a lo mejor eran demasiado grandes, pero para él, como ambicionaba más, dijo, no, los haré mucho más grandes. Y ahí voy a meter mis bienes y mis frutos. Pero usted conoce la segunda parte. Y se le dijo, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has guardado y lo que has de guardado, y decía, esto es mío. ¿De quién será? Y Pablo nos lo recuerda, dice, ¿de qué le sirve el mundo? ¿De qué nos sirve ganarnos todo el mundo y perder nuestra alma? Gente que es muy ambiciosa, hermanos. Y la ambición nos lleva a perder de vista el objetivo. Nuestra meta es una ciudadanía celestial, tesoros en los cielos, donde ni ladrones minan ni hurtan, no tesoros en la tierra. La cuarta acción que debemos evitar es aspiraciones mundanas. Aspiraciones mundanas. Jesús nos enseña que el más grande en el reino de Dios es el que sirve. Si usted se mantiene sirviendo, si usted y yo nos mantenemos sirviendo y en humildad, no nos sorprenderá que en el cielo el Señor recompensará el mantenernos en servicio. Las aspiraciones. Vamos a ver Marcos 10:44. Marcos 10:44 nos dice de la siguiente manera. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Qué aspiración tenemos, hermanos? A veces hablamos con las personas, con las gentes, con nuestros hijos, y nos dicen, yo quiero esto, yo quiero aspirar a esto o aquello. Y es bueno que tengamos aspiraciones, pero cuando nuestras aspiraciones solo van por el ámbito material, por el ámbito terrenal, hermanos, estamos incompletos.
porque no estamos siendo, acuérdense, yo siempre les digo esto, somos alma, cuerpo y espíritu. Y a veces como esto es más tangible, más visto, nos ocupamos mucho de lo material. Pero el alma. Entonces, hermanos, tenemos aspiraciones. Vamos a ver un ejemplo muy también bíblico muy importante. Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y usted conoce esa historia y conoce la respuesta del Señor Jesús. Dijo, Marta, Marta. Marta significa señora de la casa. Y afanada estás en muchos quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte. Su aspiración no era terminar el quehacer, hermanos, ni que Jesús comiera bien o los invitados. Su aspiración era alimentar su alma de la palabra. Tenía al Verbo encarnado. Tenía ahí al hacedor de maravillas. Yo no voy a perder tiempo haciendo quehacer. O a lo mejor sí lo hubiera hecho también. A veces yo me pongo a pensar, yo creo que también lo hubiera hecho. Porque hay gente que se afana tanto, hermano, en el que se... Yo no digo que usted tenga la casa patas para arriba, cochina, sucia, no. Pero, ¿qué aspiraciones tenemos? María tenía la aspiración de empaparse, de llenarse de Dios. En cambio, Marta estaba con otras aspiraciones. Y hoy tenemos mucha gente con aspiraciones contrarias a la palabra, muy lejanas a la palabra. Entonces, tenemos que tener aspiraciones de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano. Que nuestra alma, como María, anhele la palabra de Dios en nuestras vidas. Aspiraciones correctas, no aspiraciones incorrectas, hermanos. Aspiraciones equilibradas, tanto en nuestra vida secular como en nuestra vida espiritual. Porque hay muchas circunstancias que nos van a alejar de Dios y unas de ellas son nuestras aspiraciones. Hay gente que por obtener lo que quiere se olvida totalmente de Dios y eso no es lo más importante. Ahora, la quinta acción que debemos evitar son los pensamientos nocivos. Pensamientos nocivos, hermanos. Nuestros pensamientos. Y retomo la frase de este señor que dijo que no podemos evitar que los pájaros revoloteen por nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que se posen ahí y hagan nido en ella. Yo sé que a veces nuestros pensamientos, híjole, corren a 1000 por hora y a veces pensamos cosas que no son tan buenas, ni tan agradables, ni tan útiles. Pero sí podemos evitar que lleguen a ser mella ahí, que lleguen a convertirse en acciones. Pablo dijo que primero el pecado es un pensamiento y después se convierte en una acción. Y eso es cierto. Vamos a 2 de Corintios 10:5. 2 de Corintios 10:5, hablando de pensamientos nocivos. Derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo, hablándole a los corintios, hermanos, les dice que lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo creo que Pablo sabía, hermanos, que como seres humanos nuestros pensamientos van, vienen, suben, bajan. De repente lo bueno, de repente lo no tan bueno o lo muy malo, ¿verdad? Yo recuerdo una ocasión cuando estaba hablando con una mujer en una cárcel y ella me decía, es que empecé a pensar en cómo matar a esta persona. O sea, cómo de un pensamiento se llegó a una acción. Porque nuestros pensamientos, hermanos, nos llevan a acciones. Por eso tenemos que evitar la acción de pensar nocivamente, incorrectamente. Por eso Pablo dice, lleven cautivo
todo pensamiento a la obediencia de Cristo y derriben toda fortaleza del conocimiento de Dios en sus corazones. Algo que quiere impedir que el conocimiento de Dios se quede ahí, derríbenlo, porque entonces sus pensamientos van a estar mal enfocados, mal direccionados. Ahora, evidencia, ahí la palabra que leímos, 2 Corintios, evidencia que los pensamientos nocivos nos impiden llegar a Dios y conocerle de la forma que debemos conocerle, de la manera profunda que debemos conocerle. Ahora, la palabra de Dios también, hablando de los pensamientos, podemos mencionar mucha palabra, pero vamos a usar otra que nada más está basada ahí en Jeremías 18:12, y dice: y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Se le dijeron a Jeremías: ¿sabes qué? Es en vano que tú nos estés predicando, es en vano que nos estés diciendo que va a venir un cautiverio, es en vano porque nuestros pensamientos son adorar a los ídolos y seguir con nuestra rutina, con lo que hay en nuestro malvado corazón. Esos pensamientos que tenemos los vamos a llevar a la práctica. Aguas, cuidado, iglesia, cuidado como cristianos que estamos pensando. ¿Qué ideas el enemigo ha querido sembrar en nuestro pensamiento? En el nombre de Jesús, córralas. No deje que se asienten ahí. Evitemos la acción de pensamientos nocivos. Amén. El número 6, hermanos, que debemos evitar, la acción 6 que debemos evitar, son deseos y pasiones perjudiciales. Deseos y pasiones perjudiciales. En Colosenses 3:5 nos dice de la siguiente manera. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, nos damos cuenta, hermanos, que los deseos y las pasiones perjudiciales nos llevan a estar en enemistad con Dios. Hoy en día la juventud y toda la humanidad está bombardeada por deseos y pasiones desordenadas. Canciones que invitan a fornicar, a adulterar, a tener relaciones sin ningún reparo de conciencia. Y no solamente canciones, series televisivas, etcétera, etcétera, que nos están invitando a los deseos y a las pasiones perjudiciales o desordenadas. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque nuestra carne es débil, dice el apóstol, y hay una lucha continua entre la carne y el espíritu. Y esta acción de tener pasiones desordenadas traen perjuicio a nuestra vida, en todo el aspecto, también en lo físico y en lo espiritual. Yo conozco mujeres, muchachitas, que por una situación perjudicial en su cuerpo, por un acto mal enfocado, trajeron perjuicio a su físico. Y entonces, hermanos, tenemos que evitar estas acciones. Usted dirá: hermana, es que yo soy una hija de Dios, sí, pero seguimos batallando con la carne. Y tenemos que tener cuidado, porque hoy en día nuestros jóvenes están expuestos y tenemos que orar como iglesia por nuestros jóvenes y decirles a ellos cada que se nos presente la ocasión: tengan cuidado, porque están muy expuestos. Estén alertas, estén atentos de evitar la acción de deseos y pasiones perjudiciales, jóvenes. Ahora, la palabra de Dios también nos dice, ahí hablando de los deseos y pasiones perjudiciales, en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre,
sino del mundo. Y eso es cierto, hermanos. Todos esos deseos y pasiones desordenadas se han arraigado en el mundo porque el príncipe de esta tierra quiere que el joven encuentre cada día más y más deleite en esos deseos y pasiones perjudiciales, en tener situaciones agradables, entre comillas, agradables para el cuerpo, para los sentimientos, pero que a su fin, a su término, traerán un daño psicológico, físico y espiritual en las vidas de estas personas, que se dejaron llevar y cometieron estas acciones de deseos y pasiones desordenadas o perjudiciales. Por último, hermanos, la séptima acción es la mundanalidad. Y para esto vamos a leer ahí en 1 de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mucha gente dice, es que estamos en el mundo. Sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos extraterrestres tampoco, ¿verdad, hermanos? Pero lo que nos quiere decir la palabra es que en este mundo vamos a encontrar cosas que nos llamen muchísimo la atención, que parezcan buenas, pero no por eso quiere decir que sean buenas ni las correctas. Y que vamos a encontrar cosas que el 99.9 de las personas lo practican, pero que nosotros no lo debemos de hacer, porque conocemos la verdad y porque sabemos a dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Y sabemos que un día Cristo viene por nosotros y busca una novia agradable, una novia bonita, así como todo ser humano busca una novia bonita, ¿verdad? Dice también 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma. Pablo les habla bien amorosamente a la iglesia universal, que le escribe a la iglesia de Pedro, escribe, ¿verdad?, esas iglesias de las distintas regiones a donde él manda sus cartas, y dice, amados, con mucho cariño, ¿verdad? Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma. Que uno dice, ay, pues qué tan malo será eso. Y batallas, ¿verdad? Porque dices, pues no le encuentro el lado malo. Pero a veces que hay cosas que tienen más profundidad de las que pensamos, hermano. Por eso la mundanalidad debe evitarse. No podemos evitar vivir en este mundo, no. No podemos evitar trabajar, no. Estudiar, no. Eso no es mundanalidad. La mundanalidad es salirse de las normas de Dios, salirse de lo que Dios ya estipuló, y como dice Isaías, llamar a lo blanco negro y a lo negro blanco. Ahora, 1 de Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, ahí está la mundanalidad, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo está regañando a la iglesia de Corintios y le está diciendo, oigan, ustedes son una iglesia carnal. Y no porque están en el mundo, porque están trabajando, porque van a cortar leña, no por eso. Hay gente que le pone mundanalidad a cosas que no son mundanalidad. Y a las que son mundanalidad, dice, porque hay entre ustedes celos, contiendas, disensiones. ¿Cómo dicen que no son carnales? Entonces, hermanos, cuidado con hacer o practicar la mundanalidad. Ahora, estas 7 acciones, hermanos, Dios no quiere que las practiquemos, quiere que las evitemos. Y yo sé que usted lo está tratando de hacer y yo lo felicito porque yo sé que usted es un hombre, una mujer, un joven perseverante en la gracia. Y Dios nos ayuda porque si no, no pudiéramos evitarlas. Para que cuando el enemigo venga a ofrecerte esos deseos perjudiciales, esas pasiones desordenadas, es el hablar inútilmente, esa curiosidad excesiva,
nosotros podamos resistir al diablo para que huya de nosotros, con la ayuda de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Estas 7 cosas no pueden habitar en nosotros, hermano, no pueden estar siendo practicadas, y sobre todo continuamente. A lo mejor en algún momento cometes un error, pero ahí está la presencia del Espíritu Santo para restituirte, para levantarte y para que evitemos volver a caer en estas acciones que no le agradan a Dios. Y nos ayuda el Señor a tener un crecimiento espiritual y que vivamos, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios. Estas 7 cosas que Dios nos dice que debemos evitar, debemos hacerlos, hermanos, por nosotros mismos, pero con la ayuda del Espíritu Santo siempre. O sea, no es cuestión de decirle, ay Dios, ayúdame. Sí, Dios te va a ayudar, pero tú debes tener ese deseo y ese anhelo y esa aspiración de decir, voy a evitar el hablar palabras inútiles. Voy a evitar el ser excesivamente curioso, no querer saber más de lo que tengo que saber o de lo que no me incumbe, de lo que no me es edificante. Debo evitar esos deseos y esas pasiones desordenadas. Debo evitar la ambición excesiva, ¿verdad? Yo quiero tener y me gusta tener, pero debo evitar el ambicionar tanto que me olvide que no soy terrenal, sino que un día voy a estar en la presencia de Dios y todo eso, como le dijiste a ese hombre rico, va a ser de alguien que ni siquiera sé quién va a ser. Entonces, hermanos, ayúdenos Dios para que vivamos como Él quiere y evitemos estas acciones perjudiciales para nuestra vida. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que lo queremos hacer, pero necesitamos su ayuda. Padre maravilloso, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque, Señor, tú siempre nos das alertas de situaciones que a lo mejor se nos pasan desapercibidas, pero que tú nos recuerdas cada momento. Queremos ser una iglesia firme, una iglesia constante. Yo sé que vamos a tener momentos de flaqueza, de debilidad, pero también sé que tu Espíritu Santo nos va a ayudar si nosotros estamos permaneciendo en la gracia, Señor maravilloso. Padre, en esta hora queremos entregar este tiempo en tus manos y que tú redargullas nuestro corazón, Señor. Si estamos cometiendo una acción de estas que no te agrada, ya sea el ser excesivamente curiosos, ya sea, Señor, el estar, Señor, utilizando palabras inútiles, que no son buenas, que no son agradables, que no son edificantes. Ya sea que estemos teniendo ambiciones excesivas de cosas materiales, Padre. Ayúdanos, Padre maravilloso. Ayúdanos, Padre glorioso, a no tener esto. Señor, te pedimos que nuestras aspiraciones, Señor, no solamente sean en situaciones humanas, sino que también, Señor, sean en situaciones, Señor, de alcanzar almas para Cristo. No solamente que aspiremos a una vida mejor, y eso es bueno, a un crecer en lo intelectual, sino que también aspiremos a ganar almas, a tener a la par las situaciones buenas, no solamente las materiales, Padre. También, Señor, todo pensamiento nocivo que esté taladrando nuestra mente, Señor. Todo pensamiento que esté queriendo quedarse ahí y cauterizar nuestra conciencia y esclavizarnos de rencores, de ira, de cosas que amarguen nuestra vida, Señor. Quítalo de nuestro corazón, Espíritu Santo. No queremos pensamientos, no queremos hacer una acción de pensamientos nocivos en nuestras vidas. Queremos pensamientos, Señor, edificantes en nuestra vida y en nuestro ser, Señor. Que quita, Señor, todo deseo y pasión perjudicial, Señor, que no esté agradando mi vida, no esté agradándote, Señor, y que no esté agradando, Señor, lo que tú has pedido de mí, Padre maravilloso. Ayúdame, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, a estar firme, Señor. Necesito de tu ayuda, Espíritu Santo, necesito de tu guianza y de tu dirección. Dejo este tiempo en tus manos, porque tú eres el Todopoderoso, Señor amado. Gracias, Padre maravilloso. En el nombre de Jesús, te doy la honra y la gloria. Amén y amén.
Pues muchas gracias, hermanos, por este tiempo que dedican a escuchar la palabra del Señor. Que el Señor nos conforte con esa palabra, que el Señor nos exhorte con esa palabra, pero sobre todo, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, en esa infinita gracia nos siga recordando que somos un tesoro para Él y que Él quiere guardarnos en santidad. Nos vemos, si Dios nos sigue prestando vida. Acuérdense, el miércoles tenemos oración a las 8:30. Están todos invitados a estar en este tiempo de oración como iglesia. El jueves, la enseñanza que ustedes ahorita mismo están viendo. Y el domingo, nuestra escuela dominical para niños, para jóvenes, para adolescentes y para adultos a las 11 de la mañana. Todos están cordialmente invitados. Y nuestro servicio a las 12. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Y primeramente Dios, nos estamos viendo. Amén.